pasaje que estaba cargado con un montón de información, porque en un solo capítulo Dios resumió todo su plan de redención para Israel. Israel no lo sabía, no entendía todo lo que iba a pasar, pero en un capítulo Dios le hizo un bosquejo de los eventos principales que iban a venir en el futuro de la historia de Israel, y a través de esos eventos Dios iba a cumplir su plan para esta nación. Y estudiamos las fiestas del pueblo de Israel la vez pasada, en el capítulo 23. El año judío tenía 7 fiestas que ellos celebraban y que les iban llevando en un proceso en su mente. Cada fiesta le iba ayudando a entender algo más en cuanto al propósito que Dios tenía de salvación. Y vimos en ese capítulo cómo el plan todavía no llegó a su fin. Nosotros estamos en medio de ese proceso. Dios empezó una obra que todavía no la terminó. Por eso es que vivimos en un mundo que todavía está marcado por el pecado. Por eso es que vivimos en un mundo donde el príncipe de este siglo sigue siendo Satanás. Y en este mundo vivimos nosotros la triste y dura realidad que nos enfrentamos cada día al ver un mundo afectado por este pecado. Pero así no es como va a quedar. Dios todavía no terminó su obra. Y Dios tiene en sus planes 3 eventos que están a punto de suceder, no sabemos cuándo, pero esos 3 eventos van a llevar al final del plan de Dios para la historia humana. Y esos 3 eventos estaban descritos en 3 fiestas que aparece al final del capítulo 23, que fue la primera fiesta, la fiesta de las trompetas, que eso es lo próximo en el plan de Dios, es que un día escuchemos sonar trompetas y el Señor congregue a su pueblo y sean llevados al cielo. Llamamos eso el rapto. Y después de la fiesta de las trompetas venía el día de la expiación. Y Dios anunció a través de esta fiesta y un montón de pasajes del Antiguo Testamento de que va a llegar un día donde todo su pueblo va a ser salvado. Todo el pueblo de Israel, toda la nación judía, convertida a Cristo. Y eso va a pasar en el futuro, después de que lleguen las trompetas y la iglesia sea llevada. La nación de Israel va a recibir ese cumplimiento de esa promesa. Dios no se olvidó de Israel. Dios no desechó a Israel. La nación de Israel espera todavía un futuro glorioso que Dios va a cumplir en ellos. Y en la última de todas las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, hablamos de cómo cuando se acabe todo el programa de Dios, su pueblo va a celebrar por toda la eternidad de todas las obras que Dios hizo, toda la obra de salvación. Y la fiesta de los tabernáculos habla de ese reino futuro que un día va a llegar. Bueno, todo ese capítulo fue muy importante. Y llegamos hoy al capítulo 24, que a primera vista te hace pensar qué tiene que ver con lo que acaba de decir. A veces pensamos, ¿no es cierto?, cuando no le dedicamos suficiente tiempo, nos parece toda una mezcla este libro de reglas. Pero estuvimos viendo desde el principio que este libro está bien organizado, está dividido en secciones. Y arrancó el libro hablándonos de las reglas, las leyes que tenían que ver con los sacrificios que había que hacer en el tabernáculo. Así arrancó el libro de Levíticos. Hay 5 sacrificios que son los que marcan la vida del pueblo de Israel. Todos estos sacrificios muestran la obra de Cristo. Después vimos el rol de los sacerdotes dentro del tabernáculo y cómo ellos tenían que ser ordenados y reconocidos para ese rol, y estuvimos viendo eso en los capítulos que siguieron, el capítulo 10, donde terminó el capítulo 10 hablándonos del peligro que tienen los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que honrar su rol porque Dios toma muy en serio el trabajo de un sacerdote. Así que en el capítulo 10 vimos eso. Y en el capítulo 11 empezamos a estudiar toda esta sección que estamos viendo ahora.
El capítulo 11 nos empezó a hablar de una serie de normas que los sacerdotes tienen que entender bien, porque ellos tienen que guiar al pueblo a vivir estas normas que Dios les dio para que ellos sean un pueblo santo. Esta es la meta que Dios tiene para ese pueblo. El pueblo de Israel fue elegido por Dios para que sean un pueblo especial, distinto a todos los demás, que muestre en su vida el Dios que ellos tienen. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros también. Dios nos salvó para que nosotros seamos un pueblo especial, que mostremos en nuestra vida, en nuestra conducta cada día el Dios que tenemos. Ahora, ¿cómo mostramos que somos distintos? Nosotros no somos distintos al mundo en la forma de vestir. Esta camisa yo no la compré en un negocio cristiano. Nosotros nos vestimos igual que el mundo. Nosotros manejamos las cosas, autos, casas. Nosotros vamos a trabajar. Nosotros nos manejamos en gran parte como el resto de la gente. ¿Y en qué se ve que el pueblo de Dios es distinto? Bueno, en esta palabrita, la santidad. La santidad es la característica principal que hace posible distinguir al pueblo de Dios de los demás pueblos. ¿Y qué significa santidad? Bueno, Dios es un Dios santo. Es un Dios distinto al mundo, apartado del mundo, consagrado a un propósito de pureza que define su propio carácter. Nosotros entonces debemos ser santos también. Nosotros debemos ser como el Dios al que adoramos. Y cuanto más nos parecemos a ese Dios, más reflejamos la gloria de ese Dios en este mundo. Y más nos distinguimos de este mundo. Y entonces Dios muestra quién es Él al mundo que no le conoce. Así que el tema del libro, gran parte del libro está dedicado a definirnos qué significa vivir en santidad. ¿Qué significa que el pueblo de Dios viva santo? Y vimos un montón de principios. Hablamos sobre las cosas más insólitas. Hablamos, ¿no es cierto?, de que para Dios santidad tiene que ver con todo. Tiene que ver con qué haces vos con tu cuerpo cuando nadie te ve. Tiene que ver con tu mente, con tu corazón. Tiene que ver con tus acciones públicas y privadas. La santidad abarca todo esto y vimos un montón de principios y ahora seguimos estudiando este mismo tema. Pero llegamos al capítulo 24 y nos va a hablar de algo muy especial en cuanto a la santidad. Vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 23 que Dios no solo santifica personas, Dios también santifica tiempos. Dios santifica días. Y por eso vimos a Dios santificando una serie de fiestas, de días en donde se iban a celebrar esas fiestas. Bueno, ahora vamos a ver en el capítulo 24 cómo esas fiestas anuales ahora van a quedar a un lado y el pueblo ahora va a volver a mirar su vida diaria. Una cosa son los planes que Dios tiene para el futuro. Eso es importante. Es importante saber que Dios controla el futuro y que Dios dirige todos los tiempos. Eso debemos saber. Yo tengo que saber de que Dios es el que está a cargo en mi vida y Él está haciendo su obra en mi vida. Yo tengo que encontrar gozo y seguridad en eso. Pero a la vez, eso no me tiene que quitar la mirada del día a día. Cada día Dios quiere que yo viva a la luz de eso que Él va a hacer en el futuro. Ahora el capítulo 24 deja las fiestas anuales y vuelve a las actividades de cada día, las actividades diarias del pueblo de Israel. Así que vamos a ver, el título que puse a este mensaje, está ahí en su apunte, es participantes de una función valiosísima. El pueblo de Israel va a ser protagonista de esa obra de Dios. No va a ser solo espectador. No va solamente a sentarse a mirar a Dios cumpliendo sus planes en la historia humana. El pueblo va a ser protagonista. Ellos tienen que actuar. Y va a ser muy importante el rol que el pueblo va a tener dentro de este plan. Para que Dios sea exaltado en medio de las naciones. Para que Dios sea conocido, amado, valorado. El pueblo de Israel tiene que vivir su vida diaria y su vida semanal de una forma que honre a Dios.
Así que vamos a leer el capítulo 24 y vamos a ver este tema. ¿A qué nos llamó Dios a participar? ¿Cuál es nuestra parte en este plan eterno de Dios? Y dice así la palabra de Dios. Levítico 24:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo de testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales los comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel reñieron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Bueno, este capítulo es un capítulo especial en el libro de Levítico, porque se dieron cuenta de que no hay muchas historias narradas en este libro. Casi todo el libro son leyes. Solamente hay 2 capítulos donde encontramos historia. Está en el capítulo 10, y ahí ¿qué historia aparecía? De Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón que entraron al tabernáculo y ofrecieron fuego extraño y Dios los mató. Y acá aparece otra historia. La historia de un hombre que no conocemos su nombre, conocemos el nombre de su madre, pero algo parecido. Hay algo mal que él hace y termina muriendo. Bueno, las 2 historias del capítulo 10 y del capítulo 24, lo que hacen es mostrar la seriedad de los mandamientos que Dios dio. Cuando leímos en el capítulo 10, Dios había recién dado todos los mandamientos a los sacerdotes, de cómo ellos tenían que glorificar a Dios en el tabernáculo, cumpliendo con todos estos ritos. Y de repente hay un sacerdote que no lo hace. Y entonces, ¿qué pasa? Dios lo mata a los 2, a Nadab y a Abiú.
Entonces, ese capítulo te muestra que Dios está hablando en serio, que no es ningún juego, que el tema de la santidad para el sacerdote, Dios lo toma en serio. Y acá vemos de nuevo que Dios da una serie de leyes al pueblo. Todo lo que ellos tienen que cuidar es el lugar santo, el tabernáculo. El tabernáculo es un lugar tan puro que nadie con impurezas puede entrar a ese lugar. ¿Se acuerdan todo lo que vimos en los últimos capítulos? Dios le estuvo mostrando al pueblo de Israel que el tabernáculo era santo. ¿Por qué? Porque Él vivía ahí. Y Dios es un Dios santo. Y el pueblo de Israel tiene que considerar a Dios santo. Tiene que ver las cosas sagradas como sagradas y tiene que ver al Dios de esas cosas como un Dios sagrado que no hay que menospreciar. Pero de repente llega este hombre que blasfema contra el nombre de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Los mata. Este capítulo va a mostrar una vez más que Dios habla en serio. Entonces, yo creo que el tema general tiene que ver con algo que Dios espera de su pueblo. Él espera que su pueblo tenga una parte en este programa de salvación. ¿Qué parte va a tener el pueblo? Bueno, está dividido en dos partes del capítulo. Arranca en el versículo 1 hasta el versículo 9. La primera parte del capítulo muestra cómo Dios espera que su pueblo trate el tabernáculo como algo santo, que el pueblo santifique eso. Y en la segunda parte, del 10 al 23, vamos a ver cómo Dios espera que el pueblo trate su nombre, su persona, como algo santo. Bueno, los dos puntos, se los doy. El primer punto yo se los puse así: el pueblo de Dios debe ocuparse de preservar la santidad de aquello que Dios usa para manifestar su gloria. Dios ha elegido usar algo para mostrar al mundo entero quién es Él. ¿Y qué es lo que Dios ha elegido? Bueno, en la historia del pueblo de Israel, Dios los eligió a ellos como nación, pero algo más. Puso en medio de esta nación esta carpa, este tabernáculo. Y este tabernáculo tiene cosas que Dios mismo diseñó. Y cosas, ¿no es cierto?, sumamente santas. Entonces Dios espera que el pueblo trate esas cosas de esa manera. Ese tabernáculo representaba la presencia de Dios. Cualquier persona en esa época que quisiera saber cómo es Jehová, ¿qué hacía? Si vos en ese tiempo, ¿no es cierto?, hubieses vivido y hubieses sido un filisteo, y el filisteo escucha hablar de las grandes cosas de Dios y quiere ir a conocer a Dios, ¿a dónde lo va a ir a conocer? Al tabernáculo. Porque en su mente ese es el lugar donde Dios manifiesta su presencia. El pueblo de Israel así lo mostraba, así lo anunciaba: acá está Dios. Imagínate que esa persona llegara a el tabernáculo. Vos vas a conocer al Dios de Israel y llegás al tabernáculo y vos ves que la gente que va a ese tabernáculo no tiene ningún respeto por eso que está ahí. En tu mente, la forma como este pueblo trata eso va a estar sin duda unido a lo que vos pienses de quién es Dios. Porque ellos son los que conocen a Dios. Ellos son los que supuestamente viven la vida bajo la sombra de este Dios. Así que, ¿qué dice el pueblo de Dios en cuanto a su Dios? Eso va a ser muy importante. Entonces, Dios espera que el pueblo de Israel muestre con su trato del tabernáculo lo que ellos piensan de Dios y que lo respeten. Ahora, hoy las cosas han cambiado. No hay un tabernáculo, pero yo creo que el principio es igual. Dios ha elegido algo que Él va a usar para mostrar al mundo entero quién es Él. Y nosotros tenemos que considerar eso como algo valioso, algo sagrado que no podemos menospreciar. Tenemos que tomarlo como una gran responsabilidad. Cuidar de esto que Dios nos dio para que el mundo le conozca a Él. ¿Qué es? Bueno, creo que está reflejado en estos dos mandamientos que aparecen a continuación. El primer puntito, si ustedes tienen ahí su apunte, pueden anotar.
¿Cómo vamos a cuidar la santidad de eso que Dios eligió para manifestar su gloria? En primer lugar, manteniendo el fuego ardiendo. Manteniendo el fuego ardiendo. Bueno, no se preocupen, no vamos a prender fuego en nuestra iglesia. A veces escucho, ¿no es cierto?, algunas canciones que hablan del fuego y estoy pensando en mi mente a qué se referirá con la palabra fuego y quiero que nadie piense algo equivocado en cuanto a esto. Pero acá, en estos versículos, se habla de un fuego que el pueblo de Israel era responsable de mantener ardiendo. Era el fuego de las lámparas que estaban colocadas sobre el candelero. Ya estudiamos el candelero, así que no hace falta estudiar todo de nuevo. Pero quiero repasar, ¿qué era el candelero? A ver, examen oral. Dentro del tabernáculo no había ventanas. Las paredes eran de tela muy gruesa. El sol no entraba. Entonces, el tabernáculo era un lugar oscuro, oscuro, oscuro. Lo único que había que alumbraba el tabernáculo era este elemento, un candelero. El candelero era una pieza de oro que tenía brazos y sobre esos brazos se colocaban las lámparas. En esas lámparas, la lámpara no era un foquito, la lámpara era un contenedor de aceite que tenía una mecha y la mecha la encendías y ibas chupando el aceite y mantenía encendida la mecha. Entonces, si se acababa el aceite, se quema la mecha, se apaga la luz. Entonces era muy importante que esté siempre lleno ese contenedor de aceite. Porque sin ese aceite, el tabernáculo sería un lugar oscuro. Y si el tabernáculo fuese a ser un lugar oscuro, no se pueden cumplir las funciones sacerdotales. Y las funciones sacerdotales, Dios se las dio al pueblo de Israel para que ellos pudiesen tener acceso a Él. El sacerdote es el punto de conexión entre Dios y el hombre. Entonces, si no hay luz, no hay conexión con Dios. La luz es lo que permite la función sacerdotal y la vida de acceso a Dios, la luz. Entonces, acá vos lees ese mandamiento: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacados. Entonces ellos eran los responsables de encargarse del aceite. Ese no era cualquier aceite, era un aceite especial, era un aceite que se tenía que producir en una cierta manera, machacando las olivas, y tenía que ser puro, puro sin ningún brumo, sin nada que esté más que el aceite, solo el aceite puro. Y el fin era hacer arder las lámparas. Bueno, cuando estudiamos el candelero, nosotros estudiamos algo. Todos estos elementos dentro del tabernáculo, lo que hacían era enseñarle al pueblo de Israel verdades espirituales. Cada vez que ellos veían esto, ellos podían entender algo que si no, no lo podrían haber entendido. ¿Qué les quería hacer entender Dios a través del candelero? Bueno, la forma de saberlo es viendo cómo Dios mismo lo explica. ¿Qué dice Dios que es el candelero? Bueno, cuando vos llegás al Nuevo Testamento, encontrás pasajes como este. Por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo se los voy a leer, así no tienen que estar buscando todo, pero pueden anotar. Juan 1:9 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, según Juan, ¿cuál es la luz del mundo? La luz que alumbra a todo hombre. El mundo estaría en oscuridad. No podría haber acceso a Dios de ninguna manera a menos que la luz alumbre. Y la luz vino a este mundo. ¿Y quién era la luz? Es Jesús. Jesús vino al mundo. Y él era la luz verdadera. Jesús mismo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. Jesús está imaginando el mundo en completa tiniebla y no hay otra luz más que Él, tal como ese tabernáculo. Él es la única luz. Él es el candelero de oro. Cuando en Apocalipsis 21:23 se habla de la ciudad celestial, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el tabernáculo, cuando Moisés lo armó, lo hizo pensando y viendo en algo que Dios le había mostrado de la gloria del cielo? Entonces hay cosas del tabernáculo que se parecen a las cosas celestiales, a las cosas que están allá en el cielo. Así que, cuando vos lees ahí en Apocalipsis,
termina todo el libro con una descripción de cómo es la ciudad celestial y cómo es la nueva Jerusalén. Y dice estas palabras: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Por toda la eternidad, el centro de luz de el cielo nuevo y la nueva tierra va a ser Jesús. Él va a ser la luz de esa nueva realidad. Entonces, acá dentro del tabernáculo, este candelero reflejaba el ministerio de Jesús. Jesús es la luz, el que hace posible que el hombre pueda tener acceso a Dios. Es la única luz. Pero hay algo más que dijo Jesús, que está en Mateo capítulo 5, y si pueden acompáñenme a este versículo, que este sí quiero que lo puedan mirar. Mateo 5, versículo 14. ¿Qué significa luz? ¿Qué significa que Jesús es la luz del mundo? Obviamente no significa que alumbra físicamente. La cara de Jesús y el cuerpo de Jesús no irradiaban luz, ¿sí? Igual que vos y que yo. Pero ¿qué significa que Él es la luz del mundo? Bueno, Juan explica ese término. La luz tiene que ver con la gloria de Dios que se ve a través de Jesús. La santidad de Dios, la pureza de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es santidad, Dios es puro. Entonces Jesús es la luz de Dios que viene al mundo y que alumbra a los hombres. Y los hombres pueden ver en Jesús a Dios. Y los hombres, por medio de la luz de Jesús, pueden ver su propio corazón, pueden ver su propio pecado y pueden entonces buscar la salvación de Dios, o pueden darle la espalda a Jesús y abrazarse a su pecado y caminar en la oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Pero acá en Mateo, capítulo 5, versículo 14, mira cómo le dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Viste lo que Jesús dice ahora a sus discípulos? Jesús dice: bueno, yo soy la luz, pero ahora ustedes son la luz. ¿Y qué significa que ellos son la luz? Bueno, Dios, la persona de Dios, se hace visible ahora en la vida de los discípulos. Y el mundo puede ver a Dios en ellos. Y por eso es que Jesús le dice: ustedes son, no hay otra luz, ustedes son la luz del mundo. Y después le da ese mandamiento: su luz debe alumbrar. ¿Qué significa que mi luz alumbre? ¿Qué significa que Jesús me diga que mi luz debe alumbrar? Él te lo explica. Para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Sabes lo que significa? Dios quiere que su pueblo sea un fiel reflejo de su gloria. Que el mundo pueda ver su luz en la vida de sus hijos. Y entonces las buenas obras, la obediencia de su pueblo, la vida de fidelidad de su pueblo, lo que va a hacer es alumbrar y mostrar al mundo quién es Dios. Y va a llevar al mundo a adorar a este Dios. Bueno, este era el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel. Dios quería tener un pueblo que sea la luz de las naciones. Que todos los pueblos de la tierra pudieran venir a este lugar, al tabernáculo, al templo, y conocer al Dios de Israel. Pero ¿cómo iban a ver al Dios de Israel? Lo iban a ver en el pueblo de Dios, que está viviendo a la sombra de Dios, o que está viviendo bajo el cuidado de Dios, en relación a Dios, y que muestra al mundo cómo es ese Dios. Entonces el pueblo de Dios lo que tenía que hacer, Moisés le dice:
ustedes tienen que mantener la lámpara encendida. Tienen que mantener el fuego ardiendo. Para Dios esto es muy importante. Dios va a cumplir sus propósitos de salvación. Su plan no va a ser alterado. Hasta el final, Él va a cumplir todo lo que el capítulo 23 explicó. Pero vos tenés una parte en ese plan. ¿Qué parte tenés vos? Vos tenés la parte de poder vivir una vida que refleje a Dios, para que el mundo conozca a ese Dios y vos, tu vida, sea usada para la salvación de este mundo. Así que ellos tenían que enfocarse en el aceite. Ya hablamos también cuando hablamos del candelero en cuanto al aceite, y dijimos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ahí en Zacarías capítulo 4 versículo 6 aparece un versículo que comenta la idea del candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Qué son las lámparas? ¿Qué es el aceite? En Zacarías te dice que el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, ya cuando estudiamos la vez pasada, lo que decíamos es, nadie puede mostrar a Dios a menos que Dios esté obrando en su vida. ¿Y cuál es la obra de Dios? Bueno, el Espíritu Santo que está dentro nuestro, que nos enseña, nos convence, nos hace caminar esa vida de obediencia. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra tarea como pueblo de Dios es que el aceite no se acabe. Es que el Espíritu Santo esté siempre presente en nuestra vida, produciendo el fruto del Espíritu en nuestro corazón. La obra es de Dios. Nuestra responsabilidad es, como el Nuevo Testamento lo diría, no contristar al Espíritu Santo, no apagar al Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros vivimos en esa comunión con Dios, Dios hace que nosotros vivamos las buenas obras, y entonces esas buenas obras son una luz para el mundo, y Dios cumple sus propósitos de salvación por medio nuestro. Entonces Dios esperaba que su pueblo se mantenga en esta tarea, la tarea de mantener esas lámparas encendidas. Bueno, creo que nosotros nos descuidamos fácilmente y dejamos de mirar nuestro corazón, dejamos de depender en Dios y dejamos de pensar que nuestra vida es un elemento indispensable del plan de Dios. Es verdad que Dios puede cumplir sus planes como Él quiera, nadie va a evitarlo, pero Él lo quiere hacer con nuestra vida. Todos sabemos cuánto afecta nuestro mal testimonio a la obra de Dios. Todos sabemos que una mala actitud habla peor o hace más daño que todo el bien que podrían hacer 100 predicaciones. Lo que el mundo necesita no es escuchar una excelente predicación, sino es ver la luz de Dios en el pueblo de Dios. Y por eso es que tu rol es clave en esto. Vos, como pueblo de Dios, cada día, en tu casa, en tu barrio, vos sos la pieza fundamental que Dios está usando para cumplir sus propósitos de salvación. Tu luz delante de los hombres. Segundo lugar, ¿cómo Dios espera que el pueblo mantenga santo lo que Él usa para salvar? Manteniendo la mesa y los panes preparados. Manteniendo la mesa y los panes preparados. Bueno, en el tiempo de Israel, entonces dijimos, el tabernáculo era algo sagrado que el pueblo tenía que guardar porque era el lugar de la presencia de Dios, era el testimonio a las naciones, y ahí estaban los sacerdotes y la luz tenía que estar encendida, así que ellos tenían que ocuparse de eso. En nuestro tiempo, Dios te usa a vos como su instrumento de salvación. El mundo no va a ir a un tabernáculo a ver cómo es Dios, va a venir a mirarte a vos para saber cómo es Dios. Entonces vos no podés menospreciar esto. Es muy importante para la obra de Dios que cada creyente alumbre en el lugar donde está, porque el mundo está viniendo a verte y vos no tenés que menospreciar esto. ¿Sabes que a veces escucho personas hablar de la obra de Dios? Y, por ejemplo, hablaba el otro día con un muchacho que me decía, yo quisiera que Dios haga
cosas mayores en mi vida. Y yo no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé qué pasos de fe tengo que dar, no sé a dónde tengo que ir a estudiar, pero yo quisiera que Dios me use grandemente. Yo lo que le decía es, mira, está bien tener sueños para Dios, pero vos tenés que entender que hoy vos tenés una plataforma. Hoy Dios te puso en una fábrica, Dios te puso en una familia, Dios te puso en un barrio, y eso no es menor. Eso no es que no tiene importancia, eso tiene mucha importancia. Pero nosotros podemos llegar a menospreciar las cosas que para Dios son sagradas. Tu luz en medio de las tinieblas es sagrado para Dios. Ese es el elemento, lo que Dios usa para cumplir sus propósitos. Entonces no lo menosprecies. Si Dios te llevaría a que tu luz brille en otro país, gloria a Dios. Si Dios te llevaría, ¿no es cierto?, a que Él te use desde un púlpito, gloria a Dios. Pero no menospreciemos lo que Dios valora. Mirá si el pueblo de Israel hubiese dicho, no, mantener las lámparas encendidas, eso no es tan importante. O sea, las cosas importantes son las que hacen los sacerdotes. Entonces no traían aceite. Eran negligentes con esto, ¿no? Y no traían el aceite. Ellos lo tenían que traer. Si no había aceite, ¿qué pasaba? Se apagaban las lámparas. Si se apagaban las lámparas, ¿qué pasaba? Se cerraba el tabernáculo. No hay testimonio de Dios sin esas lámparas. ¿Y qué pasa si el pueblo de Dios menosprecia ese lugar y deja de mirar su vida y deja de ser luz? ¿Qué ministerio vamos a tener? ¿Qué iglesia vamos a tener? ¿Qué misión vamos a tener en el mundo? No hay ninguna. Por eso Dios dice, mantengan el fuego encendido. En segundo lugar, mantengan la mesa preparada. Bueno, ¿qué es esta mesa? Ahí dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. ¿Se acuerdan que en el lugar santo había 3 elementos? Estaba a la izquierda el candelero, estaba a la derecha la mesa de los panes de la proposición, y al frente estaba el altar del incienso, el altar de oro. ¿Qué era la mesa de los panes? ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese tema? Dijimos que el tabernáculo es como la casa de Dios. Toda casa necesita una luz, acá estaba. Toda casa necesita una mesa. ¿Y para qué sirve la mesa? Para comer. Entonces, en esta mesa hay comida. Sé que en nuestras mesas no siempre, ¿no es cierto?, hay comida, no siempre está la misma comida, no siempre podrías comer todo lo que quieras y todo lo que te gustaría, pero la mesa de Dios era una mesa especial. Era una mesa donde constantemente, 7 días a la semana, 24 horas por día, estaba cargada con comida. ¿Y para qué estaba cargada con comida? Para comer. ¿Y quién comía esos panes? Bueno, era un símbolo. Era un símbolo de comunión. Era Dios que estaba en su casa, que te recibía a vos a comer en su casa. ¿Te gusta que te inviten a comer? Sí. ¿Sí? Claro. Y te preparen un asadito. Ahí Daniel y Lorena miran para atrás, tienen sus hijos que los llevan a su casa a comer cada tanto. Claro que sí, nos encanta. ¿Por qué? Bueno, nos gusta la comida, pero no solo la comida. Nos gusta pasarla bien con esas personas que amamos, ¿no? Entonces, ir a comer a la casa de otra persona es más que solamente lo que vas a comer. ¿Qué es? Es compartir, es disfrutar de la relación, es reír juntos, es jugar juntos. Si va a la casa de feria y va a tener la Xbox, ¿no es cierto? Y va a haber algún partidito de fútbol. Es parte de todo la comida, no es el todo, es un símbolo. En el mundo antiguo era lo mismo. No había estas cosas, pero en el mundo antiguo, cuando alguien invitaba a comer a otro, era un gesto de comunión. Cuando, por ejemplo, se quería sellar un pacto de paz entre 2 pueblos. ¿Sabes lo que hacían? Comían los líderes juntos, un banquete. ¿Por qué? En esa comida lo que estamos diciendo es, estamos en paz, tenemos relación. La comida era una de las formas, ¿no es cierto? Por eso en el Nuevo Testamento dice,
que no nos podemos sentar a la mesa con los falsos profetas, los falsos maestros. Bueno, no tenemos que tener comunión, es la idea. Entonces, ¿qué es una mesa en la casa de Dios, llena de pan, abierta y esperando que el sacerdote pueda entrar? Hablábamos que ese es un símbolo de un Dios que invita a su pueblo a una relación de amistad, a una relación que no lo tendría cualquier rey, pero este es un rey distinto. Este es un rey que invita a su pueblo a una relación íntima con él. Y en esa relación íntima hay deleite, hay provisión, hay satisfacción. Y en todo el día, cualquier hora del día, ahí arriba de esa mesa están los panes. Bueno, cuando en el Nuevo Testamento leemos, por ejemplo, en Juan 6:35, a Jesús decir, yo soy el pan de vida. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo soy esa mesa donde está el pan, y soy el pan que está arriba de esa mesa. Yo soy la invitación de Dios a la comunión con Él. Yo puedo satisfacer y yo soy el punto de encuentro entre Dios y el hombre, en donde el hombre puede deleitarse en la presencia de Dios. Yo soy el pan de vida, decía Jesús. Esas mesas y esos panes representaban esta comunión. Así que nosotros cuando hablamos de la mesa, lo que decíamos es, miren, nosotros somos el pueblo de Dios. En aquel tiempo solo los sacerdotes podían entrar, pero ahora nosotros somos sacerdotes. Nosotros tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Y cuando vos entras a la presencia de Dios, ¿sabes lo que encontrás? Una mesa con pan. Cuando vos buscás a Dios, ¿sabes lo que encontrás? A un Dios esperándote para estar con vos. Cualquier momento del día, a la hora que sea, vos te puedes levantar a las 3 de la madrugada y arrodillarte a orar. ¿Y sabes qué vas a encontrar? No un Dios dormido, no un Dios desprevenido. Vas a encontrar una mesa preparada para los hambrientos. Todos los que tienen hambre, necesidad, encuentran satisfacción ahí. Y vos podés encontrarte con Dios. Cualquier lugar, en cualquier momento, tenés esa mesa disponible. Pero lo importante para el pueblo de Israel, en este capítulo, es que ellos tenían que tomar esto como algo valioso. ¿Por qué? Porque los que lo hacían distinto a ellos, todos los demás pueblos, es que ellos son el pueblo de Dios. Es que ellos tienen comunión con Dios. Es que ellos se sientan a la mesa con Dios. ¿Cómo yo voy a representar a Dios si yo no me siento a la mesa con Él? ¿De qué Dios estoy hablando? ¿Qué relación? ¿Cómo puedo representarlo? ¿Cómo puedo hablar de Él si yo no lo conozco? Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios al pueblo? Mantengan la mesa con panes, para que sea un recordatorio constante para ustedes de esta realidad. La comunión con Dios es importante. Es lo que hace posible que vos puedas ser un testimonio para Dios. No lo menospreciemos. Para Dios sería algo muy grave menospreciar esto. Imagínate que el pueblo de Israel hubiese dicho, ¿para qué vamos a poner esos panes ahí? Si igual, o sea, nadie nos ve, está allá dentro del tabernáculo, ¿quién sabe si hay 5 panes, 7 panes, 12 panes, o si no hay ningún pan? Nadie se entera, ¿no? Pero hay alguien que sí sabe cuántos panes hay arriba de esa mesa. Es Dios. Dios dijo que tiene que haber 12 panes. ¿Por qué 12 panes? Un pan para cada tribu. Todas las tribus están representadas en esa mesa. Dios tiene comunión con todo su pueblo, con cada uno de sus hijos. Los hijos de Dios no pueden vivir su vida sin comunión con Dios. Y por eso dice en el Nuevo Testamento palabras tan duras como el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si alguien imagina ser parte del pueblo de Dios, pero no disfruta de estar con Dios, no se engañe, no conoce a Dios. Porque nadie puede entrar a la presencia de Dios sin disfrutar de su banquete. Entonces, Dios acá le dice a su pueblo, mantenga la mesa llena de panes. Bueno, sería el primer principio este. Hay cosas que Dios valora mucho porque son sagradas, son lo que representan su presencia en medio del pueblo, y el pueblo de Dios tiene que mantenerse enfocado en eso. Lo mismo para nosotros. Para Dios esto es importante.
Él quiere mostrar su gloria al mundo entero. Y es importante que vos mantengas el fuego encendido y mantengas la mesa con los panes de la comunión. ¿Sí? Pero hay algo más. El segundo punto dice así: el pueblo de Dios debe ocuparse de proteger la santidad del nombre de Dios. Hay algo más que el pueblo tiene que hacer. Si es que el mundo va a conocer el gran Dios que tenemos nosotros, no solamente tenemos que ser luz, no solamente tenemos que tener comunión con Él, sino que tenemos que ocuparnos de proteger la santidad de su nombre. ¿Dios necesita personas que lo defiendan a Él? No. Ese fue uno de los desafíos. En el pueblo de Israel había un hombre que se llamaba Gedeón. Y su papá era un idólatra. Eran israelitas, pero en ese tiempo Israel estaba muy mal. Y había mucha idolatría. Entonces, Gedeón creció en ese hogar. En su casa había un altar donde se adoraba a dioses falsos. Y un día Dios se le apareció a Gedeón y le dijo que Dios lo iba a usar a él para librar a Israel de sus enemigos. Entonces le dijo Dios que lo que tenía que hacer era ir y destruir ese altar que estaba en la casa de su papá. Así que agarró un hacha, cortó el árbol, rompió todo el ídolo y él obedeció a Dios en esto. A la mañana siguiente se vino el problema. Porque no solo el papá, había muchos que venían a adorar a ese lugar, y cuando vieron su ídolo todo roto, dijeron: ¿quién fue el responsable? Vamos a agarrar. Se enteraron rápido. Alguien lo vio, a Gedeón. Entonces lo mandaron al frente. Y el papá estaba ahí pensando: si lo agarran a mi hijo lo matan. Y entonces le hizo un desafío. Le dijo así. Le dijo: esperen. ¿Por qué lo van a defender al Dios al que Gedeón mató o rompió? Si él es Dios, que se defienda solo. Es un buen desafío, ¿no? O sea, ¿qué problema hay? Si Gedeón hizo algo muy malo contra este Dios, el Dios lo va a matar, si es un Dios verdadero. Obviamente no era un Dios verdadero, ¿no? No podía hacer nada. Y eso es lo que saca a luz la hipocresía de estas personas. No hace falta defender a Dios. Si pretendemos tener que defender a nuestro Dios, entonces Dios no es Dios. Pues sí, Dios no necesita defensor. Ahora, lo que vamos a ver acá a continuación no es la misma escena. No es que Dios necesita a alguien que lo defienda. Pero Él necesita que su pueblo no menosprecie su nombre. Y Él va a usar a su pueblo para ejecutar las sentencias contra los que menosprecian su nombre. Entonces, esto es lo que leímos recién. ¿Vieron la historia? ¿Se acuerdan? Tenemos un hombre que va a ser juzgado por haber blasfemado. Pero miremos la historia, porque nos ilustra esta historia una nueva ley. La ley va a ser esta. La ley es que el blasfemo debe morir. ¿Por qué debe morir el blasfemo? Bueno, porque la blasfemia para Dios es algo muy grave. Sumamente grave. ¿Por qué es tan grave? Porque Dios es el soberano, es el rey de su nación y su nombre es su mayor gozo, es su mayor bien. Y la blasfemia atenta contra el nombre de Dios. Entonces Dios va a implementar la pena de muerte por blasfemia en este capítulo. ¿Y por qué? ¿Por qué se implementa? Bueno, porque hubo una situación que la sacó a luz. Entonces, quiero que veas, hay un par de puntitos, yo te puse. El primer punto, ¿cómo nosotros protegemos la santidad del nombre de Dios? En primer lugar, la protegemos entendiendo las circunstancias que exponen ese pecado, o este pecado. Yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado, probablemente, a escuchar personas y aún nosotros mismos menospreciar el nombre de Dios y blasfemar contra el nombre de Dios sin temor. Y eso no debe ser así.
nosotros tenemos que entender el valor que Dios le da a su nombre. El nombre de Dios no es uno más entre muchos. El nombre de Dios no es una cosa más que puede ser tratada como todas las demás cosas de mi vida. El nombre de Dios debe ser reverenciado, admirado y honrado con mis formas de actuar y con mis palabras. Y esto es lo que muestra este capítulo. Bueno, ¿cuáles fueron las circunstancias? El versículo 10 empieza pintándote el cuadro. ¿Cómo pasó esto? Bueno, tenés que entender el trasfondo. Versículo 10 dice así: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita, el hombre de Israel, riñeron en el campamento. Bueno, acá están las circunstancias. Hay una familia que está compuesta así. Hay un hijo, sus papás, uno es, su mamá es judía, su papá es egipcio. Bueno, ¿cómo pasó esto? Ustedes recuerdan, por ejemplo, Moisés ya nos habló de eso, de lo importante que es para Dios que su pueblo se case dentro de los límites de su nación. Ya hablamos de este principio. ¿Por qué? Bueno, Dios quería traer al Salvador del mundo a través de ellos. Él quería que el pueblo de Israel sea un pueblo santo, distinto a los demás. Y el gran peligro es este: que cuando el pueblo de Dios empieza a hacer alianzas con los pueblos paganos, la idolatría iba a entrar. Y cuando la idolatría entrara al pueblo de Israel, iba a destruir todo. Entonces era muy importante que el pueblo de Israel se mantenga con sus relaciones enfocadas a aquellos que temen a Dios. Entonces no te podías casar, si eras judío, con estas personas. Pero esto pasó. Durante esos 400 años de esclavitud, muchas personas se casaron entre sí y ahora se enfrentaron a un dilema. El pueblo de Dios va a salir y tenemos un egipcio y una judía. ¿Qué hace la familia? No sabemos qué hicieron porque no nos dice dónde estaba el papá. Probablemente el papá se vino también con ellos o se quedó en Egipto. Pero la cuestión es que ahora hay un hijo que tiene un corazón dividido. Un hijo que por un lado ve a su mamá hablar de Dios, escucha las historias de su mamá, escucha hablar de la clase de Dios y cómo debe ser honrado ese Dios, y por el otro lado él ve a su papá. Y su papá, por lo que nos cuenta la historia, tuvo una influencia en su forma de ver a Dios. Su papá estuvo acostumbrado a la idolatría y entonces él no piensa en Jehová de la misma manera que piensa su mamá. Así que ahora este hijo es fruto de este hogar. Muchas veces, cuando ya he hablado de este tema, de lo importante que es esa decisión de con quién me voy a casar. Porque esta decisión no es solamente una decisión de práctica, es una decisión que tiene grandes efectos en toda mi vida espiritual y en la vida de mi descendencia espiritual. Los hijos acá están afectados por esta división en el hogar. Ahora es verdad que cuando uno llega a Cristo de grande y ya tiene un hogar formado, a veces no puede elegir esto. A veces se encuentra en esta situación donde los hijos están siendo influenciados por las dos voces, las dos campanas. Y esto es algo que es doloroso enfrentar. Y solo la gracia de Dios puede sostenernos y puede usarnos aún en ese ambiente. Pero esto fue lo que causó, fue parte de ese contexto. Un hijo con un corazón dividido, con un corazón que escuchó esas dos campanas. Y algo más. Dice, y el hijo, bueno, él lo que hizo fue pelearse, la palabra riñeron, ¿no es cierto? La idea de que se pelearon y probablemente físicamente se agarraron a las piñas estos dos. Y en el medio de toda la ira, salió de su corazón lo que dice en el próximo versículo, esa blasfemia. Ahora, uno podría decir, bueno, lo que dijo, lo dijo enojado. Claro, pero Dios no justifica lo que pasa cuando estoy enojado, como si yo no fuese responsable de eso. Es verdad que la ira, cuando yo me enojo, algo pasa en mi corazón. Hay algunas barreras que yo tengo en mi corazón
que no me dejan, o que me ayudan a guardarme de no hacer ciertas cosas. Y cuando yo me enojo, todas esas barreras se caen. Y yo puedo hacer cosas que no quería hacer, pero las hice igual. Hay ciertas palabras que yo pensé, pero que nunca las dije, y que en un momento de ira salieron de mi boca. Hay acciones que nunca las quise hacer, pero que en mi mente las pensé, que en un momento de ira salieron. Entonces la ira, en realidad, lo que hace es quitar las barreras. Pero el que está actuando, sigo siendo yo. Todo lo que yo digo en un momento de ira, salió de mi corazón. Todo lo que yo hago en un momento de ira, salió de mi corazón. Entonces Dios me hace responsable de esas cosas, tal como si hubiese sido en cualquier otro momento. Pero la ira muchas veces es lo que expone lo que verdaderamente hay en el corazón. Y eso es lo que pasó con este joven. Este joven creció y por mucho tiempo él guardó sus opiniones en cuanto a Dios. Él se mostró muy prudente, muy cuidadoso, pero en un momento de ira, él lo que va a hacer es blasfemar. Bueno, entonces el primer punto, uno tiene que entender las circunstancias. En segundo lugar, dice el segundo punto, llamando al pecado tal como Dios lo llama. ¿Cómo yo glorifico a Dios y su nombre? Primero, entendiendo cómo opera el pecado en el corazón. Segundo, llamando al pecado como Dios lo llama. ¿Y cómo Dios llama este pecado? Dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es blasfemar? Insultar, bueno, es un sinónimo. En un sentido, nosotros sabemos qué significa insultar. ¿Qué significa insultar? Cuando vos insultás, bueno, espero que no lo hagas, pero cuando antes lo hacías, ¿qué es insultar a otra persona? Vos querés lastimar, ofender a esa persona, degradar. Todas las cosas que vos le vas a decir son cosas que van a humillar a esta persona. Lo que él es frente a los demás o en su propia opinión, ahora por tus palabras está siendo humillado. Y cuando alguien te insulta, vos te sentís así, te sentís humillado, menospreciado, pisoteado, ¿no es cierto? Eso es lo que genera el insulto. Bueno, blasfemia es algo parecido, pero en relación a Dios. Es decir algo en cuanto a Dios que socave o menosprecie o destruya su imagen gloriosa. Dios debe ser tenido en alta estima. Dios debe ser visto como en todos sus atributos, como justo, bueno, santo, un Dios de amor. Dios tiene que ser visto así. Pero hay palabras que pueden atentar contra el nombre y la reputación de Dios y tratar de pisotear a Dios. Hay muchas palabras que lo hacen. Hay insultos que incluyen la palabra Dios en ese insulto, ¿no? Hay muchos insultos. Yo el otro día hablaba con un primo segundo mío que me contaba historias de mis abuelos, que yo no los conocí mucho. Mi abuelo, de parte de mi mamá, murió cuando yo era un niñito, yo tenía unos 5 años, así que no me acuerdo casi nada de él. Pero yo le he contado de la vida de este hombre. El Egidio se llamaba. Y mi abuelo no era creyente. Mi abuela cometió un error tremendo al casarse con él. Mi abuela era una maestra de escuela dominical amada por todos los niñitos de la escuela dominical. Era una mujer que en la iglesia era vista, ¿no es cierto?, como el ejemplo, el referente. Era una mujer sumamente consagrada al Señor, hija de hombres que servían a Dios, fundadores de iglesias. Esa era mi abuela. Pero empezó a crecer mi abuela, llegó a los 32 años y empezó la ansiedad de nunca haberse casado. Y esa ansiedad creció más y más. Ella era enfermera y un día atendiendo a un hombre ahí en el hospital, se enamoró de este hombre. Era un hombre bueno, pero este hombre bueno no amaba a Dios. Y en esa locura de enamoramiento, ella lo invitó a la iglesia. Este hombre dijo, voy a ir a la iglesia, me hice cristiano, hizo la oración, se bautizó y todo. Y mi abuela se casa con este hombre.
La primera vez que van, el primer domingo que vuelven a la iglesia después de haberse casado, mi abuelo le dice, bueno, yo te dejo y te vengo a buscar después. Y le dijo, no, ¿no vas a entrar? No, yo te vengo a buscar después. Y nunca entró a la iglesia en toda su vida, mi abuelo. Fue un dolor muy grande para mi abuela, ella siempre quiso servir al Señor, fue un dolor muy grande para ella. Pero el Señor le dio gracia y le sostuvo. Pero mi abuelo, me contaba, mi primo segundo, que él lo conoció, mi abuelo, dice que tenía la mala costumbre de insultar en italiano. Y se enojaba, y mi primo segundo me decía la frase, ya no me la acuerdo, pero no la quisiera repetir tampoco, en italiano, insultando a Dios. Y mi abuela se ponía muy mal. Y le decía, por favor, no digas esas cosas. Y mi abuelo decía, son palabras nomás. No es nada, es una expresión. Pero en esas palabras se reflejaba lo que él pensaba de Dios. Y pensar así de Dios es algo muy grave. Porque Dios es nuestro creador. Él es a quien rendimos cuenta nosotros. Y hay gente que de una forma muy despectiva habla de Dios, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, hablar, gente, lo llaman a Dios el barba, por ejemplo. ¿Sí? O le hablan a Dios como si fuese a ser su compañero. Y de esa manera menosprecian la persona, la función, quién es este ser. Ahora, blasfemia es todo lo que decimos que socava y rompe la imagen de quién Dios es. No solamente eso, hay otras formas de blasfemar. Cuando yo miento en cuanto a Dios. Cuando yo digo cosas de Dios que no son verdad. Por ejemplo, la Biblia trata las falsas doctrinas como blasfemias. Blasfemias que atentan contra Dios, que socavan su carácter. Entonces, acá estamos viendo a este hombre y este fue el pecado que él cometió. Y fíjense cómo lo menciona. Él blasfemó el nombre. ¿Pero cuál nombre? No te puso ahí cuál es el nombre que él dijo que fue tanto problema. ¿Por qué no te lo puso? Bueno, ¿saben que algo pasó en la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel este día entendió lo que Dios pensaba de su nombre. Su nombre es algo muy sagrado. Y el pueblo de Israel empezó a temer pronunciar el nombre de Dios. Tanto temieron pronunciar el nombre de Dios que decidieron no pronunciarlo más, para no caer en este pecado de usar el nombre de Dios en vano. Así que Israel dejó de usar el nombre de Dios. Y tanto lo abandonó que pasaron las generaciones y ya nadie más supo cómo pronunciarlo el nombre. Así que después de algunos siglos ya nadie supo cómo se pronuncia. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo se pronuncia en hebreo el nombre de Dios. Nosotros usamos un nombre, nosotros lo llamamos Jehová. La palabra Jehová no es como sonaba el nombre en hebreo original. La palabra Jehová fue inventada para tratar de darle sonido al nombre. Necesitamos llamarlo a Dios por un nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, Jehová se llama. Pero Israel lo llamaba así, el nombre. O él. Ya sabían quién era, de quién se estaban refiriendo. Pero era tanto el temor que tenían de hablar del nombre de Dios que no se atrevían ni siquiera a pronunciarlo. Al nombre de Jehová. Hoy se supondría que se pronunciaba Yahweh o algo así. Pero nadie lo sabe con exactitud. Bueno, este fue el problema. ¿Y por qué es tanto problema para Dios que menosprecien su nombre? Bueno, les cito un par de versículos en donde Dios habla de su nombre. Mirá. Bueno, en Éxodo 34, versículo 5, cuando Moisés le dice a Dios que él quiere ver a Dios. Dios le dice, no me vas a poder ver, pero yo voy a pasar frente a vos. Y voy a proclamar mi nombre. Lo que Dios le está diciendo, mira, Moisés, ¿vos querés conocerme? La mejor forma de conocerme es escuchar mi nombre. Mi nombre resume quién soy yo. Resume mi carácter. Para Dios eso era su nombre. Ahí en Éxodo 9:16, mirá cómo Dios le dice a Moisés, y a la verdad, yo te he puesto, bueno, a Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todo lo que Dios hizo en Egipto tuvo un propósito, que su nombre sea conocido. Ahí en Éxodo 33:19,
Dios le dijo esas palabras a Moisés y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. En 1 Crónicas 16:29 dice estas palabras: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. La honra que yo le doy a Dios está ligada al nombre de Dios. Si yo menosprecio el nombre de Dios, ¿cómo voy a poder honrar a Dios? Yo creo que gran parte de la irreverencia que vemos es porque no se exalta el nombre de Dios. No se trata el nombre de Dios como algo sagrado. Y entonces no honramos a Dios. Y una persona puede estar hablando de Dios con total liviandad, o cantando canciones que exaltan a Dios como peor de lo que cantan las canciones del mundo. Las cantan, ¿no es cierto?, desganado, las cantan como si no tuviese ningún valor lo que está diciendo. Y claro, no hay honra porque no tenemos su nombre en el lugar que le corresponde. Esa es la relación que hace Primera de Crónicas. En Salmo capítulo 8, versículo 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Se acuerdan del Salmo 23? El Salmo famoso de Jehová es mi pastor. En ese Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, explica: me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué me va a guiar por sendas de justicia? ¿Por qué Dios va a hacer de mí un hombre santo, que viva una vida de justicia? ¿Por qué lo va a hacer? Por amor de su nombre. ¿Y qué tiene que ver eso con su nombre? Bueno, que tu vida va a ser un reflejo de su obra en vos. Entonces, Él te va a guiar en justicia para que su nombre sea conocido, sea admirado, sea amado. Su nombre es el fin. Ahí en el Salmo 103:1 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El nombre de Dios es lo que nuestra mente enfoca cuando nosotros estamos adorando, cuando estamos cantando, cuando estamos bendiciendo a Dios. Su nombre, su persona. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, una de las cosas que le resalta a esta iglesia es que esta iglesia ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. El amor al nombre de Dios produce celo por Dios, produce obediencia, servicio, amor al nombre de Dios. Claro, entonces vos entendés. Si el nombre de Dios ahora es pisoteado en vez de ser exaltado, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿A dónde va a ir a parar nuestra adoración? Si nosotros no vemos a Dios como glorioso, ¿cómo lo vamos a adorar a Él con una suprema alabanza, como dice el salmista? Grande es Dios y digno de suprema alabanza. ¿Cómo lo vamos a adorar si su nombre no es glorioso en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Cómo lo vamos a servir? ¿Qué motivación hay para servir a Dios si nosotros no pensamos de Él como un Dios digno de ser servido, como un Dios glorioso? ¿Cómo lo vamos a obedecer si su nombre no es nuestro objetivo, si no queremos que su nombre sea conocido? Bueno, entonces, todo esto da sentido a este mandamiento, a este principio. Y por eso llega el tercer punto, y es defendiendo la santidad de Dios con castigos apropiados. La santidad de Dios se debe proteger. El nombre de Dios se debe proteger. Y el pueblo de Dios es el responsable de hacerlo. Y Dios le dio al pueblo de Israel ahora esta orden. Ellos lo llevaron a este hombre, que lo escucharon a Moisés. Y Moisés no actuó inmediatamente. Moisés no tiene una ley que le diga qué hacer con este hombre, así que le espera en Dios. Y Dios le va a responder. Entonces lo que Moisés va a hacer, él no lo planeó. No es que él decidió hacer esto, es obedecer lo que Dios le dijo. ¿Y qué le dijo Dios? Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 14, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Los que lo oyeron, o sea, mirá, la blasfemia salió de la boca de este hombre
y cayó en los oídos de hombres a su alrededor. Ahora lo que estos hombres tienen que hacer es tomar sus manos y poner la blasfemia de nuevo sobre la cabeza de este hombre y apedrearlo, porque las consecuencias de este pecado deben caer ahora sobre él. Ese es el ciclo que toma la blasfemia. La blasfemia sale de la boca, llega al oído y ahora del oído tiene que pasar por las manos a la cabeza de la persona culpable, y entonces la ira y el juicio de Dios caen sobre esta persona. La blasfemia es algo muy grave, que Dios va a tratar de esta manera. Dios va a tratar con la pena de muerte. Y lo tenía que hacer todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esto no era un acto de venganza, no era el acto de una persona matando a otra, sino que es la congregación ejecutando un juicio justo, guiado por la ley de Dios sobre esta persona. Bueno, Dios nos llama a ser muy radicales con la blasfemia también. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 2, se habla de los falsos maestros. Y ahí Juan habla de los falsos maestros y los llama anticristos. Y estos anticristos, Juan los señala, dice, ellos son los que niegan a Cristo. Los que niegan a Cristo no tienen ni al Hijo ni al Padre. Y ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, la iglesia debe tomar muy seriamente las herejías que surgen dentro de la iglesia. Y debe tratarlas, debe confrontarlas. ¿Por qué? Porque el nombre glorioso de Dios está en juego. Y hay muchas herejías que atacan el nombre de Dios. Que representan a Dios de una forma deforme, que no muestra al Dios verdadero. Y eso debe ser confrontado, atacado. Hay muchas actitudes que muestran falta de reverencia a Dios. Y eso debe ser confrontado, debe ser corregido. Ya no con la muerte como se hizo en ese momento, pero sí, con celo. Dios debe ser admirado. En nuestros corazones debe ser enaltecido. Bueno, quiero terminar con un pasaje en Isaías. En Isaías capítulo 12. Me acompañan. Isaías capítulo 12. Versículo. Vamos a leerlo todo, pero vamos a leer el versículo 4. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Va a llegar el día donde el pueblo de Israel va a alentarse mutuamente a cantar a Dios. A cantar a Dios porque su nombre es grande. Su nombre es glorioso, sus obras son grandes. Entonces se van a alentar unos a otros a cantarle a este Dios. El versículo 5 dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Dios a quien nosotros adoramos es un Dios grande. Debe ser grande en tu corazón. Debe ser admirado en tu corazón. Y entonces tu boca debe cantar grandes cosas a Él. Tu corazón debe volcarse en adoración a ver el Dios grande que tenés. Y vos tenés que procurar que el mundo entero le conozca. Porque no hay otro como Él. No hay nadie que satisfaga. No hay nadie real fuera de este Dios. Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Él es grande y glorioso. Entonces, ese celo por Dios. ¿Se acuerdan ahí en Tercera de Juan? Cuando habla de los misioneros que salieron durante el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan lo que dice esos misioneros? Esos hombres, dice, nosotros tenemos que cuidarlos a ellos. Tenemos que proveerle todo lo que ellos necesitan, porque ellos salieron sin aceptar nada de los gentiles. Pero, ¿por qué salieron? Salieron por amor del nombre de Dios. ¿Sabéis lo que motivó el celo misionero de la iglesia primitiva? El nombre de Dios era tan exaltado en el corazón de estas personas
que el amor por ese nombre le llevó a querer llevar ese nombre al mundo entero, para que el mundo entero le ame, le sirva. Ser evangelístico no tiene que ver con los proyectos de la iglesia, tiene que ver con la gloria de Dios y su nombre anunciado en todo el mundo. Y eso es lo que debería impulsar a cada misionero que sale, el amor al nombre de Dios. Bueno, mi pregunta para terminar es, ¿qué pensás de Dios? Lo que vos pensás de Dios es lo más importante de tu vida espiritual, porque eso va a mover el resto de tu vida. No permitas ninguna actitud, ninguna palabra, ninguna expresión que menosprecie la gloria de Dios a quien vos adorás. Y si hay alguien cerca tuyo que vos escuchás que a través de chistes o a través de una forma irreverente menosprecia al nombre glorioso de Dios, vos sos responsable como parte del pueblo de Dios de proteger la santidad del nombre de Dios. ¿Cómo? Acercándote con amor, exhortando a tu hermano, llevando su corazón a mirar al Dios que él profesa tener. Y la iglesia es responsable de hacer del nombre de Dios lo más alto y exaltado de nuestras vidas. Bueno, vamos a orar y terminar. Y que eso pueda ser real, que Dios haga esto en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este capítulo que nos expone, porque nuestro corazón, engañado por el pecado y distraído por cosas tan vanas, muchas veces menosprecia tu nombre. Ayúdanos a tenerte, a admirarte, a valorar quién eres tú. Haz eso en nuestro corazón. Encomendamos nuestra vida a ti. En nombre de Jesús.